participantes que nos están escuchando desde América Latina y desde España. En el marco del programa Interconecta y desde el Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, un centro de la cooperación española, hemos querido ofrecerles una serie de actividades que tienen un gran atractivo porque se trata de las nuevas tecnologías y los retos que ofrece precisamente para la protección de datos. Hemos querido hacer un ciclo de conversatorios o de charlas. La primera de ellas es sobre espacio de datos. Después tendremos mañana otra sobre inteligencia artificial y pasado mañana otra centrada en el tema de menores. Les recordamos que pueden ustedes hacer preguntas a través del chat siempre que se hayan inscrito. Y si no, también pueden oír estas grabaciones en el día de hoy o en sucesivos días. Sin más, yo les voy a ofrecer la palabra a nuestro moderador, Joaquín, que es director de Relaciones Internacionales de la Agencia Española de Protección de Datos, que es la agencia con la que colabora en este programa Interconecta, que, como decimos, está siendo colaborado, está siendo realizado desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Pues muchas gracias, Feli, por la presentación. También gracias a la ECIT y al Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra por la oportunidad que nos brindáis de estar aquí con todos vosotros y con todos los que nos están conectados desde los distintos canales que se han habilitado para ello. Es un placer para nosotros poder compartir con vosotros esta sesión de hoy. Durante hoy, mañana y pasado vamos a hacer 3 sesiones. La de hoy está relacionada con los espacios de datos. Estamos tres ponentes, yo mismo, que voy a empezar introduciendo un poco en los temas. Después voy a dar la palabra a Carlos Alonso Peña, que es el director de la Oficina del Dato del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y finalmente a Jesús Rubí Navarrete, que es el vocal asesor de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, sin más, voy a pasar a hacer la primera presentación y luego ya hago la presentación más detalle del resto del ponente y lo que van a exponer. Yo voy a hablar, en principio, la introducción a los espacios de datos. Carlos Alonso va a hablar sobre lo que son los espacios en datos en sí, de las repercusiones que tiene. Y finalmente, Jesús Rubí va a centrarse en lo que es los espacios de datos de salud desde la perspectiva de la protección de datos. Bueno, yo tengo preparado una pequeña presentación que voy a exportar aquí. ¿Se ve ya? Sí. Sí. Bien. Bueno, básicamente voy a centrar mi presentación en esta transparencia que tienen aquí. Refleja un poco el contexto en el que se desarrollan los espacios de datos en general y el espacio europeo de datos de salud en particular. Para entender bien qué son los espacios de datos, en concreto el espacio de datos de salud, hay que ver un poco primero en qué contexto estamos. El contexto estamos es primero tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso GDPR, del que no voy a entrar porque mucha de la gente que ya se está conectada ya lo conoce. Es lo que da objeto y existencia a la Agencia Española de Protección de Datos, la normativa europea que regula el tratamiento de datos personales con los derechos a los ciudadanos, las obligaciones a los responsables encargados. Es una normativa orientada al riesgo existente en los tratamientos e incluye todo tipo de provisiones sobre las bases legales necesarias para el tratamiento, los principios del tratamiento de datos, el enfoque de riesgo, como he dicho, y crea las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y el Comité Europeo como órgano que coordina a todas las autoridades nacionales en Europa en materia de protección de datos. Introducido el reglamento, es importante introducir también lo que es el denominado paquete digital de la Unión Europea, que está compuesto por una serie de normativas, algunas de las cuales ya se han publicado, ya son textos definitivos, aunque no hayan entrado todavía a ejecutarse, porque están en periodo todavía para que la gente se adapte, y algunas otras normativas que todavía que están tramitando ahora mismo, ¿no?
Las que están en color oscuro, el titular, son las que ya están, por así decirlo, en vigor, entre comillas, ¿no? Porque están publicadas, pero todavía no están en aplicación. Mientras que las que están en color como marrón todavía les falta, están en periodo de tramitación. Pero hay que entender un poco todo este paquete de medidas. Yo hago un pequeño repaso sobre todas ellas. En primer lugar, tenemos la Ley de Mercados Digitales, la denominada Digital Market Act. Es un reglamento europeo que ya está aprobado y que se espera entre en vigor la mayoría de las previsiones, bueno, ya entró en vigor en mayo del 2023, el día 2 de mayo. Esta normativa tiene por objeto regular lo que llaman los gatekeepers o en los servicios básicos, es decir, los grandes, digamos, empresas que operan en Internet. Google, Amazon, este tipo de empresas, ¿no? Es lo que el reglamento atribuye la categoría de gatekeepers, da unos criterios que son aquellos que proveen el acceso a determinadas plataformas a gran escala, ¿no? Son aquellos proveedores que tienen más de 7.000, facturan más de 7.500 millones de euros al año y manejan más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, ¿vale? Esta normativa lo que hace es, va orientada a regular las acciones que hacen estas entidades respecto de los servicios en los que cumplen estas condiciones, ¿no? Así, por ejemplo, establece el concepto de usuarios finales y usuarios profesionales, ¿vale? Por ejemplo, una persona que compra en Amazon sería un usuario final. Una entidad que vende productos en Amazon sería un usuario profesional, usando una plataforma que tendría posiblemente esta consideración de gatekeeper según estos requisitos, que sería la plataforma de Amazon. Ese sería el escenario, ¿no? Esta normativa lo que prevé son una serie de restricciones para el tratamiento de datos por parte de estas grandes plataformas. También prevé una serie de normas para que estos grandes proveedores no utilicen de forma ventajosa ese privilegio que tienen, esa posición dominante, podríamos decir, que tienen en ese sector, ¿no? Ya que saben quién compra a quién. A veces incluso gente que vende, por ejemplo, en Amazon, esos productos también lo vende la propia Amazon. Si Amazon hiciera uso de toda esa información, podría, por ejemplo, beneficiarse y utilizar, sabría los precios que usa la competencia que vende a través de su plataforma y podría beneficiarse y vender los productos a precio más bajo. Podría también tener uso de los clientes que entramos en plataformas como Amazon a comprar, ¿no? Entonces, lo que esta normativa pretende restringir es qué usos puede hacer esta gran plataforma respecto de los datos de los clientes en su iteración con los usuarios profesionales también. Y también incluso para no utilizar esas ventajas competitivas. También tiene obligaciones para no poder imponer a quien venda productos a través de la plataforma, por ejemplo, temas de exclusividad. O sea, o vendes en mi plataforma o no vendes, ¿no? O cosas de este tipo. Tampoco puede ejercer discriminación sobre ellos, ¿no? Tiene que ser totalmente transparente a la hora de fijar precios, comisiones, remuneraciones con los distintos usuarios profesionales que hay ahí, ¿no? Y debe poder facilitar la portabilidad de los clientes de unas plataformas a otras, ¿no? Como en líneas generales, estos son los aspectos principales de esta normativa. Como veis, regula grandes entidades en el mundo de Internet. Otra norma también muy interesante a tener en cuenta es la Ley de Servicios Digitales, ¿no? La Digital Service Act. Esta ley, este reglamento europeo entra en vigor, la mayor parte de las previsiones, el 17 de febrero del 2024. Aquí, lo que se regula, esta norma está orientada a lo que se denominan los prestadores de servicios de intermediación, que son proveedores de Internet también, que realizan servicios de intermediación entre distintas entidades, ¿no? Ya sea estos servicios de intermediación porque hagan la transmisión de la comunicación entre unos y otros, porque ofrezcan servicios que se denomina de memoria caché, es decir, de almacenamiento temporal de información, o porque hagan de alojamiento, sirvan de hosting, de alojamiento de información entre unos y otros, ¿no? La regulación está muy enfocada básicamente al control de los contenidos que hay ahí. Control de contenidos para que estos cumplan unas determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, tiene previsiones para la retirada de contenidos y entrega de información. Es decir, para poder solicitar a uno de estos proveedores, puede ser, por ejemplo, aquí el legislador está pensando, por ejemplo, en proveedores de redes sociales, ¿no? En Facebook
o redes de este tipo, TikTok, Instagram, etcétera. Al final transmiten información entre unos y otros, ¿no? Es uno de los ejemplos a los que va dirigida este tipo de esta normativa, ¿no? Se le puede pedir a este proveedor, a esta red social, que retire un determinado contenido porque sea ilegal, ¿no? También se le puede pedir a esta entidad que entregue información o facilite información a las autoridades competentes sobre, por ejemplo, identificar quién ha proveído un determinado contenido, quién ha subido un determinado contenido a ese servicio, ¿no? Esta normativa tiene a su vez una serie de previsiones para todo el que presta servicios en general y establece una categoría especial de proveedores de servicio muy particular, que son aquellos que considera proveedores de servicio de tamaño muy grande, orientados, enfocados principalmente a dos servicios, a los servicios de plataforma y a los servicios buscadores. Y a estos proveedores, que lo denominan proveedores de tamaño muy grande, que son aquellos que tienen más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea, esta cifra de 45 millones de usuarios, también lo hemos visto en la norma anterior, es el 10% de la población que actualmente tiene la Unión Europea. Ese es el listón que se ha puesto. Aquellas entidades que superan en clientes el 10% de la población de la Unión Europea tienen una consideración especial, ¿no? Y por lo tanto va a tener que cumplir una serie de condiciones especiales, una serie de obligaciones adicionales. Por ejemplo, entre las obligaciones que van a tener que satisfacer estos grandes proveedores que tienen este volumen de clientes es que van a tener que hacer evaluaciones de riesgo de sus servicios. Evaluaciones de riesgos enfocadas a los riesgos que aportan los contenidos, a los riesgos que aportan a los derechos fundamentales de los clientes, de los usuarios, personas físicas. Así también va a tener que tener en cuenta riesgos que pueden aparecer, por ejemplo, en épocas electorales. Cuando hay periodos electorales y campañas publicitarias de los partidos, va a tener que analizar los riesgos que ese servicio puede suponer a estas elecciones, ¿no? También temas de seguridad pública. ¿Qué riesgos puede haber en materia de seguridad pública? Estas evaluaciones de riesgo que tienen que hacer sobre todos estos aspectos y algunos más, ¿vale?, van a tener que tenerse en cuenta a la hora de, se va a tener que implantar controles para minimizar esos riesgos a la hora del diseño de los sistemas, diseño de los algoritmos que van a utilizar en estos servicios de intermediación, también en aquellas aplicaciones, aquellos algoritmos que utilicen en la moderación de contenidos. Es decir, al final todas estas plataformas tienen una política de moderación de contenidos. Facebook o cualquiera de estas redes tiene una política en la cual no te deja subir determinados contenidos. Eso es lo que entendemos por la política de moderación, ¿no? Pues todos estos riesgos que tienen que obtener, todos los controles que tienen que aplicar, tienen que repercutir en esa política de moderación de contenidos, ¿no? En los algoritmos que hay tras esas políticas de moderación, en los anuncios, la publicidad que presentan en las redes, también a la hora de recomendar. Cuando uno se conecta, por ejemplo, también podría entrar en este caso, por ejemplo, redes televisivas, por ejemplo, Netflix. Netflix te recomienda una serie de películas, de visionado de películas en función. Hay unos algoritmos ahí. Bien, pues todo este análisis de riesgo que tienen que hacer, tienen que tener repercusión en todas esas recomendaciones que intervienen. Bien, otra de las leyes también que es importante, la Digital Governance Act, la ley de gobernanza digital. Esta también está aprobada ya y entró en vigor el 24 de septiembre del 2023. Esta regulación, digamos, lo que pretende es establecer, o sea, regular la reutilización de datos en las administraciones públicas, o sea, los datos que tienen las administraciones públicas y que están sujetos a alguna determinada protección. Protección que puede venir derivada, por ejemplo, de la normativa de protección de datos, de deberes de confidencialidad, de derechos de autor, de propiedad intelectual o secretos comerciales, o también derivadas del secreto estadístico. Es decir, estos datos que tiene la administración que pueden estar sujetos a esto pueden revelarse, pueden darse a conocer para que lo utilicen entidades, siempre y cuando se reúna una serie de condiciones que regula, que establece esta normativa, ¿no? Establece y define lo que es el servicio de intermediación de datos, qué empresas pueden hacer de intermediario de datos entre estos datos que tiene la administración y datos que puedan ser útiles a destinatario de datos, tal y como lo reconoce la normativa. También reconoce la posibilidad del rol de la cesión altruista de datos, es decir, va a haber entidades que pueden operar como cedentes de forma altruista de datos, es decir, que no cobran dinero por eso, ¿vale? Establece también una gobernanza, unos mecanismos de gobernanza para regular todas las previsiones de esta normativa, ¿no? Y establece un régimen sancionador para quien la incumpla que deja en manos de los Estados miembros.
Las otras normativas, las anteriores, establecen un régimen sancionador que está en la propia reglamento y es común para todos los países de la Unión Europea. Otra norma interesante también que quería destacar es la regulación de inteligencia artificial. Esto está en fase de borrador. Va a entrar ahora, hace unas semanas se aprobó la posición del Parlamento, ya tiene posición el Consejo, está el documento de la Comisión, va a entrar en trílogos entre los tres, de Comisión, Parlamento y Consejo, ya el proceso final de negociación, con lo cual se espera que salga pronto. Esta norma regula la inteligencia artificial mediante un enfoque de riesgo, basado en un enfoque de riesgo, de tal forma que establece dos grandes categorías de sistemas de inteligencia artificial. Uno, directamente, que está prohibido, es decir, quedarían prohibidos los sistemas de inteligencia artificial que, digamos, atenten o no vayan en favor de los derechos fundamentales, atenten contra ellos. También aquellos que establezcan algún tipo de manipulación o se aprovechen de la vulnerabilidad de personas vulnerables y puedan ocasionarles un daño a estas personas. También aquellos que vayan en aquellos sistemas que permitan una calificación social de la gente, ¿vale? Estos sistemas también estarían prohibidos. Y también los sistemas de reconocimiento facial, cuando se usen en áreas de espacio público en tiempo real con fines policiales. Estos sistemas también estarían prohibidos, salvo algunas excepciones. En estos últimos hay unas excepciones en las que serían válidos, ¿no? Y establece este reglamento cuáles serían las condiciones para que fueran válidos, ¿vale? Esto sería en cuanto a sistemas prohibidos. Luego, en cuanto al reglamento, entra en lo que denominan los sistemas de alto riesgo, ¿no? Es decir, se permite que existan sistemas de inteligencia artificial que presentan alto riesgo, ¿vale? Pero se permite que existan siempre y cuando reúnan una serie de condiciones que son las que establece la normativa. ¿Cuándo se considera un sistema de alto riesgo? Aquellos que puedan afectar a la salud, a la seguridad y a los derechos fundamentales, ¿no? Las condiciones que establece para que estos sistemas puedan implementarse es que estén sujetos a que se haga una evaluación de estos sistemas, a que estos sistemas se registren, va a haber un registro a nivel europeo de estos sistemas, tiene que haber transparencia en el uso de estos sistemas, tiene que haber también unos controles, es decir, que el sistema tiene que estar controlado antes de la puesta en ejecución del sistema y también con posterioridad a la puesta en ejecución del sistema. Tiene que disponer estos sistemas de un sistema de gestión de incidentes, de tal forma que cuando el sistema esté funcionando y aparezcan incidentes, esos incidentes se reporten a la autoridad competente y va a haber una supervisión permanente sobre estos sistemas por parte de autoridades competentes. Digamos, para favorecer la implementación de estos sistemas, el reglamento prevé, digamos, que favorezca también la innovación, prevé y potencia que se utilicen los denominados sandboxes, o sistemas piloto o prototipos de prueba para probar en ellos nuestros sistemas, hacer una especie de maqueta, probar en ellos y detectar qué riesgos, qué problemas hay, para que cuando el sistema se ponga en marcha en versión definitiva, estos riesgos, estos problemas se hayan disminuido, ¿no? También establece la posibilidad de establecer códigos de conducta sectoriales a los cuales puedan acogerse los agentes que utilizan este tipo de sistemas para digamos, crean códigos que regulan que sistemas que ya, digamos, cumplen una serie de reglas y serían factibles de poderlos utilizar. Establece un sistema de gobernanza bastante potente también, esta normativa, en base a autoridades, habría autoridades nacionales de supervisión de estos sistemas de inteligencia artificial, en cada país tiene que haber al menos una, aunque puede haber autoridades competentes a nivel sectoriales, pero tiene que haber una que actúa de autoridad nacional de supervisión, y luego crea también el Comité Europeo de Inteligencia Artificial, ¿no? Como un organismo que coordinaría estas autoridades nacionales. También es importante destacar la ley la Digital Act, ¿vale? La Data Act, la ley de datos. Me he equivocado aquí, esto está mal. No es digital, es Data. Data. También está en borrador, es la ley de datos. Esta ley regula la utilización de datos generados por el uso de un producto o servicio, ¿vale? Por ejemplo, lo del Internet de las cosas, que generan datos, o también de cualquier producto o servicio. Los datos, yo opero con Netflix, eso genera datos porque yo veo películas y eso genera una serie de datos que están ahí, ¿no? Cada vez que yo opero con alguna gente en Internet, están generándose datos. La idea es que estos datos puedan ponerse de alguna manera a disposición de terceros. Eso es lo que pretende la ley, bajo determinadas circunstancias. Entonces, regula la utilización de datos generados por el uso de un producto o servicio, ¿vale? Regula el intercambio de estos datos de empresa a empresa o de empresa a consumidor. Es
decir, yo como consumidor también puedo pedir también datos a la empresa. Establece que las condiciones para esa exportación de datos tiene que ser justa y no puede basarse, no puede contener aspectos que discriminen a unos destinatarios frente a otros. Establece también que las compensaciones que se establezcan, el pago, digamos, al origen de los datos, sea un pago razonable, que no está pensado para ganar dinero, sino un pago razonable. Y si en el caso de PYME, de pequeñas y medianas empresas, el destinatario de los datos tiene que ser orientado a costes, de tal forma que se favorezca esta difusión de los datos. Establece también un apartado importante sobre cláusulas abusivas, es decir, qué cláusulas no puede imponer un gran operador en Internet a posibles destinatarios que quieran acceder a los datos, ¿no? ¿Qué cláusulas serían abusivas? De hecho, hay un listado de cláusulas abusivas y la Comisión establece también, aporta aquí lo que llama unas cláusulas contractuales tipo que no serían abusivas y que, digamos, fomenta y favorece y apoya que se introduzcan este tipo de contratos que regulen la comunicación de datos de operadores a destinatario de datos. También tiene una serie de provisiones de cara a facilitar la portabilidad de los servicios en el cloud, en la nube, así como facilitar la interoperabilidad. Es, digamos, la ley ya que introduce los espacios de datos. Y finalmente ya la última, y termino, ya sería el borrador de espacio europeo de datos de salud. Este es el primer borrador, la primera norma sobre un espacio de datos en concreto. La Unión Europea tiene previsto legislar en el futuro sobre varios espacios de datos. Hay, de hecho, un documento de estrategia que habla de cerca de 18 espacios de datos, espacio de datos de turismo, hay una infinidad de espacios de datos. El primero, de momento, que tiene un texto que está ahora negociándose, es de datos de Estado. Entonces, aquí, digamos, es la aplicación de la ley de la Data Act a un caso concreto con previsiones específicas del sector de la salud. Entonces, el espacio de datos de salud, que ya entrará Jesús más adelante, básicamente en general lo que regula, establece son normas prácticas, la infraestructura de gobernanza para el uso primario y secundario de los datos de salud. Básicamente lo que prevé esta normativa es que exista una interoperabilidad entre las historias clínicas. Si yo como ciudadano español, que mi historia clínica está en un hospital español, pues me caigo enfermo en Finlandia y un hospital en Finlandia, que de ese hospital en Finlandia puedan acceder a mi historia clínica que está en España para poder darme un servicio de salud. Ese es uno de los objetivos de esta norma, pero no solo ese. También tiene como objetivo poder facilitar los datos de salud que dispone todo el sistema público de salud de la Unión Europea, en los centros, ponerlos a disposición también de entidades en determinadas condiciones para que esos datos puedan favorecer la innovación, la aparición de nuevos productos que puedan ir en beneficio de los ciudadanos. Aquí se habla de uso primario, que es el uso puramente sanitario, el uso para digamos, tratar a la gente, y también se define lo que se denomina usos secundarios, ¿no? Usos secundarios de los datos. Entre los usos secundarios hay algunos usos secundarios que el reglamento, que será cualquier otro uso que se haga después, ¿no? Algunos de estos usos secundarios quedan prohibidos ya por la normativa. Por ejemplo, quedaría prohibido el uso de datos de salud como uso secundario para publicidad. Quedaría también prohibido, por ejemplo, utilizar las empresas de seguro para aumentar la prima de riesgo a una persona por el hecho de saber que tiene determinadas enfermedades, ¿no? Quedaría prohibido también el uso como datos secundarios si alguien pretende usar esa información para ir contra otras personas, ¿no? Crea este espacio europeo de salud donde las historias clínicas se pueden intercambiar para efectos como uso primario. Para eso se crea una infraestructura importante de intercambio que tiene que ir los datos viajar con la seguridad oportuna. Se definen también criterios de interoperabilidad para que sean interoperables las historias clínicas de datos de salud electrónicos de un sitio con otro. Se crean también parámetros de calidad de la información y se crea una estructura de gobernanza también muy importante. Entonces, para ver los espacios de datos hay que tener en cuenta todo el entorno normativo que he citado antes, el Reglamento de Protección de Datos, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Gobernanza Digital, la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Datos, para entender también estos aspectos. Y bueno, con esto yo termino mi parte. Si soy capaz de dejar de compartir, ¿vale? Y además de muy ilustrativa, ha tenido muchísimos ejemplos, o sea que te lo agradecemos enormemente, la verdad. Pues espero que he intentado
A ver, aquí hay muchos matices. Yo he ido líneas generales porque esto tiene muchísimos matices. Son normas, algunas de ellas tremendamente largas, pero bueno, hay que Pero matizar muchas de esa las cosas. síntesis ha sido estupenda. Pero como Pues síntesis, pasamos sí, vamos a por pasar los tiempos. a Carlos Alonso Peña. Carlos es director de la división de la Oficina del Dato, perteneciente a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. La división de Oficina del Dato es la unidad encargada de dinamizar la gestión, compartición y uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía y sociedad española. Actualmente se encuentran centrados en el despliegue del concepto de espacio de datos, tanto en el sector privado como público. Desde la Oficina del Dato han elaborado un manifiesto del dato y están trabajando en una estrategia del dato y van a publicar en breve, quizá una semana, unas guías UNE de gobierno y gestión y calidad de datos. Carlos anteriormente ha sido jefe del departamento TIC del PROC, ha sido también jefe de auditoría informática del Ministerio de Hacienda y ha ocupado también diversos cargos y puestos de responsabilidad en áreas técnicas y funcionales de la Dirección General del Catastro, el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y bueno, pues sin más, Carlos, tienes la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, buenos días para vosotros. Pues muchas gracias, Joaquín, por tu introducción. Yo os voy a presentar ahora dentro de, bueno, pues Joaquín ha introducido todo el marco regulatorio, ese paquete digital, ¿no? Y vamos a ver cómo se aterriza ese marco regulatorio en lo que puede ser este concepto de espacio de datos, ¿no? Y vamos a intentar ir aterrizando el concepto de espacio de datos. Pues comparto pantalla, que tengo una presentación al respecto y lo vamos viendo, ¿vale? Bueno, pues como ha comentado Joaquín, nuestra oficina del dato, encargada de dinamizar la gestión, compartición y uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos, y sobre todo estamos centrados ahora en este concepto de espacio de datos. Para centrar este concepto de espacio de datos, me voy a permitir hacer unas pequeñas reflexiones iniciales sobre qué entendemos por economía del dato, cuáles son las magnitudes, por qué la Unión Europea está trabajando a fondo el despliegue de esta economía del dato, ¿no? Para luego centrarlo en cómo se está realizando ese despliegue de la economía del dato en la estrategia europea del dato, para hablar a continuación de espacios de datos y tener unas pequeñas conclusiones al respecto. La economía del dato. Cuando hablamos de datos, igual al final pues es un concepto que todos intuitivamente entendemos, ¿no? Pero debemos entender quizás esa diferencia entre el dato como conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real, la información, esos datos con significado, ¿no? Y finalmente el conocimiento que yo derivo de esos datos, ¿no? Cuando hablamos de datos, al final es este concepto es un concepto que funciona de una forma distinta de los bienes tangibles, ¿no? A mí el otro día me tropecé yo con esta presentación y me gustó mucho, ¿no? Porque de alguna forma, aquí veis en el primero de los gráficos, o sea, cómo se comporta el valor del dato frente a diferentes magnitudes. O sea, si aumentamos el número de usuarios, el dato es un recurso no rival, que se suele decir, o sea, no se gasta porque lo usen más personas, porque lo usen más máquinas, ¿no? El dato tiene un valor constante, mientras que en un bien material, ¿no? Estos datos pues, se terminan gastando, ¿no? En cuanto al uso, cuanto más use el dato, más valor tiene. El potencial, el valor del dato decrece a lo largo del tiempo. El dato tiene una característica clave que es su actualidad. Una vez pasa esa actualidad, pues su valor puede decrecer. La calidad del dato es un aspecto fundamental en esa fijación del valor del dato, y la posibilidad de integrarlo con otros sistemas, que es lo que vamos a ver ahora en los espacios de datos, pues también es una característica fundamental. Y luego, bueno, también en cuanto a su volumen, pues llega un momento en que por más datos que tenga, ya no voy a conseguir sacar más valor que un input, un insight que sea útil para mi negocio como tal, ¿no? Mercado del dato sería la oferta y demanda de datos y de los productos y servicios derivados necesarios para su intercambio y explotación. Y economía del dato, todo lo que genero alrededor de ese mercado del dato. Algunas magnitudes. Pues los datos generados en el mundo, bueno, pues están creciendo. Estamos hablando de petabytes. Petabytes es 10 elevado a la 21. En 2018 estaríamos hablando de 33 petabytes. En 2025, 175 petabytes. Aquí básicamente todos estos datos que se están generando básicamente proceden del Internet de las cosas que llamamos. O sea, las máquinas no se cansan de hablar, las personas tenemos la costumbre de cansarnos, ¿no?
un aumento de la productividad, ¿no? O sea, aquellas empresas que invierten en innovación basada en la explotación de datos se ha comprobado que su productividad aumenta entre un 5 y un 10%, ¿no? Ahorro de costes, pues también estamos hablando de magnitudes de un 10 a un 20%, ¿no? Profesionales en torno a los datos, pues en la Unión Europea estaríamos hablando de 6 millones de profesionales en el año 2019, se estima que en el año 2025 serían 9,3. Y el valor de la economía del dato, con un incremento del 9,2% en este periodo 2019-2025, pues al final vendría a ser esta economía del dato, que va más allá del mercado del dato que decíamos antes, vendría a ser como un 5% del PIB de la Unión Europea en 2025, ¿no? Para aprovechar todo este potencial, materializar todas estas previsiones que hace la Unión Europea, pues la Unión Europea despliega una estrategia del dato, ¿no? Una estrategia del dato alrededor de lo que llaman los valores europeos en la economía del dato. ¿Cuáles son esos valores europeos? En primer lugar, un concepto clave que es el de soberanía del dato, que es la posibilidad de que el dueño de los datos determine las políticas de acceso y uso de esos datos. Cuando hablemos ahora de espacios de datos, vamos a hablar que las palabras claves son soberanía, confianza y seguridad, ¿no? También hablamos, valores europeos, sería transparencia de datos, conocer el lugar en que residen esos datos. Privacidad de los datos, por supuesto, que yo creo que luego hablaremos de ello, seguridad y confianza, mercado justo, que esa repartición del valor de la economía del dato de alguna forma termine beneficiando a toda la sociedad, no solamente a los grandes dueños de las grandes plataformas, ¿no? Y por supuesto todo el tema de cumplimiento normativo. Y esta estrategia europea del dato al final se articula alrededor de dos grandes pilares. Un pilar que intenta garantizar la soberanía digital. No confundamos soberanía del dato, que hemos hablado antes, como esa posibilidad de fijar las políticas de acceso y uso de los datos, qué se puede hacer con los datos que yo pongo en este mercado del dato, con soberanía digital, que es un tema quizás más político, ¿no? Que es decir, tengo independencia, tengo una autonomía estratégica digital que llamamos en la Unión Europea sobre mis activos digitales, ¿no? Y luego el despliegue de la economía del dato. La Unión Europea lo que apuesta es en estas dos grandes líneas, por una parte, potenciar todo lo que es una estrategia cloud, una estrategia también en el borde, una estrategia edge, un poco con la idea de decir, de alguna forma, el tren de los datos personales se perdió en su día, está en favor de las grandes plataformas, pero ahora mismo está la oportunidad del tren de los datos en los sectores industriales, ¿no? Por una parte tendríamos este mundo cloud a la izquierda y por otra parte el mundo de los datos. En este mundo de los datos, aparte de la legislación que hemos comentado anteriormente, pues nacería el concepto este de los espacios de datos industriales. Y todo ello se despliega alrededor de 4 pilares. Un marco de gobernanza para el acceso y uso de los datos, creación de catalizadores e infraestructuras, empoderamiento y aptitudes y el despliegue de estos espacios de datos industriales comunes. El marco legislativo, yo creo que lo hemos comentado antes ampliamente, pues Data Act, Ley de Mercados Digitales, Data Governance Act, la Directiva de Publicación de Datos Abiertos, Flujo Libre de Datos, RGPD y la legislación vertical. Aquí no me voy a detener, ¿no? Entonces, el concepto clave a partir del cual la Unión Europea despliega su estrategia del dato es este concepto de espacio de datos. Entonces, ¿qué son estos espacios de datos? Pues un espacio de datos es un ecosistema donde materializar la compartición voluntaria de los datos de los diferentes partícipes, aquí la palabra clave sería voluntaria quizás, dentro de un entorno de soberanía, confianza y seguridad, establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza y técnicos. Este espacio de datos sería donde materializo las redes de negocio, lo que yo puedo llegar a crear alrededor de una solución más o menos estándar, con una serie de bloques constructivos para generar una comunidad que genere valor en esta economía del dato, ¿no? Estos espacios de datos al final me van a facilitar encontrar, acceder y usar los datos. O sea, yo como consumidor de datos, en un momento dado necesito un cierto dato, voy a un proveedor del catálogo de datos, me voy a encontrar una lista de los conjuntos de datos que están accesibles y unas condiciones para acceder a esos conjuntos de datos y para usar esos conjuntos de datos. Fijaros que aquí no estamos hablando de datos abiertos. O sea, yo puedo tener unas condiciones de acceso y uso que son, vale, tú quieres este conjunto de datos, yo he puesto estos conjuntos de datos en el mercado, tú puedes acceder si me pagas una contraprestación económica, puedes bajarte estos datos, puedes disponer de ellos durante un mes y puedes utilizarlos únicamente para entrenar un determinado
algoritmo de inteligencia artificial. Que accedas a los datos, y ahí volvemos al concepto de soberanía del dato, no quiere decir que a continuación, cuando ya tienes los datos, tú ya te dedicas a distribuirlos por otra parte, ¿vale? Entonces ahí hay todo un mundo del enforcement técnico que se llama, de cómo soy capaz de garantizar esa soberanía del dato. O sea, volvemos a la idea de que los conceptos claves son soberanía, confianza y seguridad. ¿Cuáles son los retos tecnológicos? Parte ya los hemos dicho, o sea, conseguir esa soberanía, esa capacidad del propietario de los datos de determinar y hacer cumplir las políticas de acceso y uso de los datos. Garantizar la confianza. Para ello necesito mecanismos de identificación, autenticación y autorización de los participantes y los diferentes componentes software que existan en este espacio de datos. Buscar la interoperabilidad, ¿vale? Al final yo voy a tener diferentes proveedores de datos, diferentes consumidores de datos, pues me tendré que poner de acuerdo en una serie de niveles. Y hablamos aquí de interoperabilidad técnica, semántica, organizativa, legal, ¿no? Y otro reto, además, y esto enlaza con el otro pilar que estábamos diciendo, el objetivo no es que todo esto se despliegue en una gran plataforma tipo Microsoft Azure o tipo AWS, ¿no? Sino que yo consigo una independencia de la infraestructura tecnológica subyacente, ¿no? Que sean soluciones de código abierto que estén a disposición de la comunidad. Esa sería la parte tecnológica, pero la parte empresarial, por supuesto, que tenga una sostenibilidad, que tenga un modelo de negocio, tenga un beneficio económico, que haya una gobernanza abierta, que los actores puedan entrar y salir, que no existan gatekeepers que se han mencionado anteriormente, que de alguna forma controlen ese mercado y que tenga diferentes proveedores como tal. ¿Cuáles serían estos espacios de datos al final un poco materializados, ¿no? ¿Cuáles son estos escenarios de compartición de información? Cuando nosotros nos acercamos al concepto de espacio de datos, hemos visto que en muchos casos es un concepto polisémico. O sea, nosotros empezamos a considerar que ese espacio de datos, aquí lo veis en este gráfico, cuando voy más allá de un intercambio bilateral de la información. Un intercambio bilateral, que es lo que una solución, yo he tenido una necesidad, me he puesto de acuerdo con el otro interlocutor, nos hemos mandado la información. Perfecto, pero eso no consideramos que sea un espacio de datos. Hablamos que es un espacio de datos cuando tengo un intercambio centralizado de esa información, en el cual yo tengo un hub, tengo un nodo central que aglutina información de diferentes fuentes y a partir de ahí puedo realizar una determinada analítica, o un escenario más avanzado en el cual no solamente tengo ese tercero de confianza que aglutina la información, sino que tengo todo un mercado de datos, esos catálogos de datos que hablábamos antes, esas condiciones de acceso y uso, ¿no? Tengo ese marketplace. Y ya los escenarios por los cuales apuesta la Unión Europea, que serían estos espacios federados de datos, aquí ya tengo ese ecosistema de proveedores, consumidores de datos, proveedores de servicios de intermediación, servicios de valor añadido, que de alguna forma conviven en este espacio de datos. Y ya el último sistema, que sería este ecosistema de ecosistemas, este último escenario de compartición de la información, pues sería soluciones tipo Gaia X, que no vamos a entrar en detalle, en el cual los diferentes espacios de datos a constituir son capaces, además de dialogar entre ellos, ¿no? Se ha mencionado antes brevemente, la Unión Europea apuesta fuertemente por este concepto de espacio de datos y por crear lo que llaman los espacios europeos de datos comunes en diferentes sectores, ya sea en salud, que se ha mencionado, industria y manufactura, agricultura, cultura, movilidad, pacto verde, seguridad, administraciones públicas, medios, finanzas. A estos 9 iniciales se añadieron después herencia cultural, lenguaje, turismo, construcción. Bueno, apuesta por la creación de una serie de espacios de datos. Espacios de datos que, como os digo, que en un escenario ideal a futuro deben ser capaces de desplegar diferentes casos de uso de compartición de datos, por ejemplo, en este caso en el espacio de datos de turismo, y que a su vez es capaz de dialogar con otros espacios, con los otros espacios de datos que se han constituido. Y no solamente en los bordes nacionales o dentro de cada país, sino a nivel europeo. Como veis, bueno, pues todo un reto poder llegar a construir estos espacios de datos. ¿Cuáles serían las principales características de estos espacios de datos? Y bueno, pues en nuestra web, en datosgo.es, bueno, pues ahí podéis llegar a ver lo que consideramos que son esas características de esos espacios de datos, ¿no? Pues promueve la creación sostenible de nuevos productos y servicios, generando impacto y beneficio a la sociedad, soberanía y control de todas las partes sobre sus datos, identidad de los participantes, aquí volvemos al tema de la confianza,
despliegue de diferentes roles de los participantes, con especial atención a ese rol que aparece en la Data Governance Act de intermediario de datos, de aquel que da servicios de valor añadido sobre datos de otros, ¿no? Fijación clara de esas políticas de acceso y uso, utilizando al máximo las tecnologías de preservación de la privacidad, acceso a los catálogos, a esos conjuntos de datos a través de los principios FAIR, que se llaman, por sus siglas en inglés, de encontrable, accesible, intercambiable y reusable. Estos espacios de datos al final van a tener que tener un operador tecnológico que los opere, en principio con independencia de la infraestructura tecnológica que tengo y, por supuesto, como hemos dicho antes, buscando una interoperabilidad y sinergia con otros espacios de datos sectoriales. Perdón que vuelvo para atrás. Este espacio de datos al final tengo que montar toda una gobernanza alrededor de ellos. Gobernanza que por una parte tiene que contemplar esta parte de las políticas, es contexto estratégico. Por otra parte voy a tener que hablar también de la gobernanza del dato en cada una de las organizaciones que se adhieren a estos espacios de datos y también voy a tener que hablar de la gobernanza del espacio de datos en sí. Una gobernanza como coordinación de los diferentes servicios que se van a ofrecer en este espacio de datos y una gobernanza más a nivel técnico de la operación de estos espacios de datos, cómo consigo garantizar esa interoperabilidad, ¿no? Aquí la pregunta sería, y bueno, ¿estos espacios de datos a futuro que busca la Unión Europea existen actualmente en la práctica? Bueno, pues una de las iniciativas que se han constituido para generar estos espacios de datos es International Data Space Association y tiene un radar de iniciativas que llaman ellos, en la cual a lo largo de los diferentes sectores se pueden ver en qué nivel se encuentran las diferentes iniciativas. En el centro estarían sistemas en producción, luego hablaríamos de pilotos, hablaríamos de sistemas en construcción, ¿no? Como veis, bueno, pues hay una panoplia de iniciativas que son radiografiadas en estos espacios de datos. Problema principal, que las tecnologías sobre las que construir estos espacios de datos actualmente no son lo totalmente completas para poder llegar a desplegarlos en toda su potencialidad, tal y como plantea la Unión Europea. Pero sobre todo yo creo que tenemos que pensar en negocio, ¿no? Espacio de datos como lugar donde generar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Aquel lugar donde la compartición de datos genera valor más allá de la suma de cada partícipe individual, donde yo genero comunidad alrededor de la compartición de datos, con un retorno de inversión más allá del corto plazo. En esta línea de aportar a negocio, que se ha comentado anteriormente, bueno, pues desde la Oficina del Dato tenemos una metodología de evaluación de la viabilidad y diseño de casos de uso que materializar en estos espacios de datos. Hemos generado, y es necesario avanzar, y luego comentaré lo que hemos generado, en el gobierno y gestión del dato de las organizaciones. O sea, si yo no tengo mi dato ordenado, aseado en mi organización, difícilmente lo voy a poder compartir hacia afuera con calidad, ¿no? Son necesarios mecanismos de colaboración público-privada para el nacimiento de estos espacios de datos, ¿no? Y bueno, luego creo que luego se dirá, o sea, privacidad desde el diseño, análisis de riesgos, cumplimiento regulatorio, ¿no? Desde la Oficina del Dato, como os digo, hemos generado estas guías de evaluación de la viabilidad y diseño de los casos de uso, que la información la tenéis también en el portal datosgov.es, están accesibles, descargables. Hemos generado unas especificaciones de gobierno del dato, gestión de la calidad del dato y evaluación de la madurez de la calidad del dato, que son especificaciones, bueno, de nuestro organismo de normalización. Y luego tenemos una última especificación que aúna todas estas y lo que permite es la clasificación de los organismos, empresas, organizaciones a través de unos niveles de madurez, ¿no? ¿Cuán madura es una organización en cuanto a la gestión del dato? Y bueno, al final esto no es el objetivo de sacar una nota, sino iniciar un proceso de mejora que me permita llegar a poner datos accesibles en estos espacios de datos. Para poner estos datos, la palabra clave sería la interoperabilidad jurídica, organizativa, semántica y técnica, garantía de la calidad del producto de datos, importancia de las semánticas y tener estos catálogos de datos, ¿no? Como os decía, quizás existe una falta de madurez tecnológica, no están todas las tecnologías para garantizar ese enforcement técnico, esa soberanía del dato, esta interoperabilidad, ¿no?
Pero yo creo que la falta de madurez tecnológica nunca debe ser una excusa, que lo que debemos hacer es generar esas redes de negocio, o sea, centrarnos en los casos de uso. Y a pesar de que ahora mismo no despleguemos quizás en estos ecosistemas y vayamos hacia modelos más centralizados de los datos, de los que hemos visto antes en estos escenarios de compartición de datos, pues vamos generando ya ese caso de uso, esa necesidad compartida, esa búsqueda de soluciones compartidas, ¿no? Buscar soluciones sencillas, tener presente la escalabilidad y una solución técnica ágil y sencilla, robusta, fácilmente escalable, que garantice en el futuro la interoperabilidad, ¿no? Y un poco a modo de conclusiones de esta presentación así condensada de lo que son los espacios de datos, como os decía y hemos visto anteriormente, Europa tiene entre sus objetivos estratégicos crear este mercado único europeo de datos. La Oficina del Dato, comunidad en España encargada de la gestión, compartición y el uso de los datos, nuestro empeño es apoyar esta estrategia europea y apoyarla en concreto en este concepto de espacio de datos. Estos espacios de datos son la apuesta clave de la Unión Europea para impulsar la economía del dato y preservar su soberanía digital, habilitando el intercambio de información con soberanía y confianza. Volvemos a repetir las palabras, ¿no? La solución no es exclusivamente tecnológica. Buscar, solucionar necesidades de negocio no satisfechas alrededor de la compartición de datos, garantizar la privacidad, y ahí, bueno, luego yo creo que Jesús os comentará, ¿no? O sea, este empleo del Reglamento General de Protección de Datos de una forma uniforme es una garantía de esa interoperabilidad en estos espacios de datos, ¿no? Quedan cuestiones donde no hay una respuesta taxativa acerca de gobernanza y regulación, pero bueno, esta generación de estos espacios de datos también lo podemos ver como un programa, un camino, un deseo de llegar a tenerlos, ¿no? Y bueno, pues aprovechando este momento tecnológico, bueno, en el caso de España, político y social, con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, bueno, pues podemos avanzar en conseguir una economía orientada al dato, generadora de valor social, sostenible e inclusiva. Y bueno, pues esta sería mi presentación alrededor de espacios de datos. Pues muchas gracias, Quedamos Carlos. para las preguntas que creáis convenientes al final de la presentación de Jesús. Bueno, yo me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, no sé, vamos a esperar casi sí. Vamos a hacer la de Jesús. Como anda falto de batería y luego hacemos las preguntas después. Jesús, no sé si estás ahí. Sí, Jesús. Sí. Bueno, bien, pues te presento entonces. Jesús es abogado, licenciado en Derecho, ha sido director general del Ministerio de Justicia, secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, subdirector general del Tribunal de Cuentas, vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de hace ya bastantes años que entró en la Agencia Española de Protección de Datos, ha estado como adjunto al director en la agencia, como subdirector de inspección y actualmente como vocal asesor de relaciones institucionales de la agencia. La agencia participa en la comisión sobre la salud digital, donde se está desarrollando parte de estos espacios de datos, y él nos va a ofrecer la visión del espacio de datos, en concreto el espacio de datos de salud, desde la óptica de la protección de datos. Adelante, Jesús. Bueno, buenos días, y buenas tardes. Si no, aunque sea un poco una falta de consideración, como tengo un volumen de batería escaso, pues y como uno de los aspectos que más batería gasta es la imagen, a lo mejor sigo haciendo mi presentación desde la oscuridad, sin estar yo en imagen presencialmente. Efectivamente, los espacios de datos plantean desde el punto de vista de la protección de datos dos perspectivas distintas. Por una parte, la necesidad del cumplimiento de los principios de protección de datos. Bueno, por una parte, el delimitar las principales categorías jurídicas de la normativa de protección de datos, el concepto de dato personal, de pseudonimización, de anonimización, de identificación de la posición jurídica de las partes, responsables del tratamiento, encargados de tratamientos o encargados de tratamiento y la asignación de esas figuras y las garantías que deben operar para que intervengan, ¿no? En los espacios de datos, en estos espacios de datos federados,
hay una peculiaridad, que es que se genera una cierta complejidad en cuanto a los agentes que participan en el tratamiento de los datos. Y es necesario delimitar cuál es la posición jurídica de cada uno de esos intervinientes en los espacios de los datos y articular qué garantías tienen que ofrecerse para que estas infraestructuras y estos sistemas de acceso federado a los datos puedan resultar operativas. Y por eso este aspecto es en el que voy a centrar mi intervención. Al final haré también una síntesis, una breve intervención relacionada con el espacio de datos de salud en el que participamos, y en ese caso concreto pues abordaré otras cuestiones relativas a la protección de datos personales que están en esa norma, como son, por ejemplo, las relacionadas con las bases jurídicas para el tratamiento de los espacios de datos de salud. Pero vuelvo a insistir en este tema de la pertinencia de identificar a todos los agentes que intervienen y la posición que ostentan cada uno de ellos, porque si no se articulan correctamente desde el punto de vista de protección de datos esas relaciones, pueden producirse incumplimientos significativos de esta normativa. Aquí tienen un esquemita de cómo los puede identificarse a todos estos agentes intervinientes, estos agentes intervinientes en los espacios de datos. Entonces tenemos en primer lugar el sujeto de los datos, que es la persona física identificada o identificable, cuyos datos personales serán objeto de tratamiento. El titular de los datos es el que es responsable del tratamiento de esos datos que están bajo su custodia, teniendo que comunicarlos y, en su caso, realizar las funciones de pseudonimización o anonimización, porque una de las primeras garantías que puede aplicarse a estos espacios de datos es precisamente el hacer una evaluación de en qué medida los resultados o las finalidades que se persiguen con estos espacios de datos pueden conseguirse con datos anonimizados, que suponen una garantía adicional, puesto que no hay datos personales, o con datos pseudonimizados. En el caso de la anonimización, aunque los datos anonimizados irreversiblemente no son datos personales, por tanto no se aplica la normativa de protección de datos, pero al proceso de obtener datos identificativos para después anonimizarlos irreversiblemente, sí se aplica la norma de protección de datos y se debe documentar todo este proceso de anonimización y documentarlo de una manera dinámica, en la medida en que la multiplicación de las fuentes de las que pueden obtenerse datos personales, por una parte, y el desarrollo de nuevas tecnologías, pues pueden hacer que algo que era irreversiblemente anónimo pase a ser simplemente reidentificable o pseudonimizado. Titular de los datos. Tiene la responsabilidad de ejecutar las comunicaciones de datos, identificando la base jurídica que va a legitimar este tratamiento. Esto habrá que analizarlo en cada caso concreto según la tipología de datos sobre la que se articulen los espacios de datos, y luego veremos el ejemplo del espacio de datos de salud. Tiene que cumplir con las obligaciones de transparencia, es decir, de información a los afectados, que es una información que tiene que intentar facilitarse en el momento originario de quien recaba esos datos, porque si no, la obligación de el receptor de esos datos de cumplir con esas obligaciones de transparencia adquiere una gran complejidad, porque puede tener dificultades para identificar a esos usuarios. Tiene que garantizar las medidas de seguridad en todos los espacios de datos, que son grandes volúmenes de datos, y en su caso de categorías especiales de datos habrá que designar un delegado de protección de datos y realizar también una evaluación de impacto en la protección de datos casi con carácter general. El titular del espacio de datos es la entidad que asume la responsabilidad en relación con el reglamento de protección de datos de gestionar esos accesos a los datos personales, y por tanto tiene que cumplir las condiciones para la prestación de servicios de intermediación a que ha hecho referencia antes Joaquín. El titular del espacio de datos debe también contar con un delegado de protección de datos. Estará obligado a realizar la evaluación de impacto, como he señalado anteriormente, y previsiblemente tendrá que hacer esa consulta que prevé el Reglamento General de Protección de Datos a la Agencia Española de Protección de Datos si los riesgos que se hayan analizado en esa evaluación de impacto no se consiguen minimizar adecuadamente para
hacer esa consulta, que es una de las pocas consultas que están previstas en esta normativa. También tiene que establecer acuerdos con los titulares de los datos para hacer estas transferencias y facilitar esas herramientas de anonimización y pseudonimización en el caso de que se hayan articulado estos mecanismos a través de habilitadores o con sus propios recursos. Y debe establecer de manera coordinada, dirigente, las medidas de seguridad para transferir los datos. El titular del espacio de datos debe facilitar entornos seguros para el tratamiento de los datos personales. En el caso de realizar la pseudonimización, para poder enlazar adecuadamente la información de las fuentes, debe realizar esta pseudonimización en un entorno seguro y custodiar las claves de este proceso de pseudonimización y hacer una primera revisión en coordinación con un órgano supervisor de los conjuntos de datos previamente a ponerlos a disposición de los usuarios para asegurar y garantizar que se va a producir la identificación de los datos cuando se haya optado por esta opción. Para eso, ejecutar los mecanismos de anonimización adicionales si fueran necesarios a lo largo del desarrollo del espacio de datos. La posición jurídica que va a tener es como encargado del tratamiento. Por tanto, tiene que articular las garantías que están en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. Y para articular estas garantías, si necesita la colaboración de terceros, sería necesario también que pueda exigir, por ejemplo, en los desarrollos tecnológicos que puedan aportar terceros, las propias evaluaciones de impacto que hayan hecho esos terceros de sus propias tecnologías para facilitar una evaluación de impacto integral de todo el espacio de datos. El usuario de datos es la persona física o jurídica que realiza el tratamiento de datos, tiene la condición de responsable del tratamiento y debe cumplir, por tanto, directamente con la normativa de protección de datos. Hay una figura en los espacios de datos que tiene un papel particularmente relevante, como es el habilitador. En el entorno de tratamientos en un espacio de datos en el que se encuentran múltiples intervinientes, esta función del habilitador es la que puede garantizar un proceso eficiente, coherente, evitar duplicidades y facilitar el funcionamiento con todos los agentes intervinientes. Es el actor que proporciona los servicios o herramientas para compartir y explotar estos conjuntos de datos. El habilitador, por tanto, es una figura que tiene la calificación jurídica de encargado del tratamiento como prestadores de servicios a todos aquellos que van a acceder a esa información. Entre las distintas funciones que puede desarrollar, pues, Carlos ya ha hecho algo de referencia a ellas, proveer de tecnologías del espacio de datos, proveer aplicaciones para el espacio de datos, desarrollar vocabularios y ontologías que permitan organizar, categorizar y etiquetar sistemáticamente la información, porque, por ejemplo, como estamos viendo en el caso del espacio de datos de salud, si no están armonizadas la clasificación de todas las tipologías de terminología sanitaria o de codificación de todos los supuestos sanitarios, pues no se podría conseguir la interoperabilidad de la información a la que se puede acceder a través de estas estructuras, de estas plataformas que permiten el acceso a los datos federados. Y también puede desarrollar tiendas de aplicaciones donde figuren las herramientas ofrecidas por los proveedores de estas aplicaciones. El habilitador, como encargado del tratamiento, tiene que ser seleccionado diligentemente. Es decir, hay que hacer una evaluación de quién va a ser el habilitador que tenga en cuenta no solo la calificación digamos, la relevancia de la tecnología que puede desarrollar o el precio que puede ofrecer por la prestación de estos servicios, sino que también hay que analizar un elemento de diligencia respecto del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Como encargado del tratamiento, pues habrá que desarrollar ese acto jurídico del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos y seguir las orientaciones que están en las directrices 7/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos, donde se describen estas relaciones, el detalle de las garantías entre estas relaciones entre responsables y encargados del tratamiento. Hay ocasiones, en el caso del espacio de datos de salud, en particular, en el caso del espacio español de datos de salud, hay que tener en cuenta que esta función de encargado de tratamiento, de habilitador, de gestión de esa plataforma,
la va a desarrollar la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es decir, una administración pública. La intervención de en este caso del espacio de datos de salud, donde intervienen todas las administraciones sanitarias, se puede acceder a todos los datos de todas las administraciones sanitarias de todas las comunidades autónomas, más a la información sanitaria del Ministerio de Sanidad. Para articular esas relaciones con el habilitador, haría falta estos contratos del artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos. En el caso de las administraciones públicas, estos contratos se traducen en la necesidad de hacer convenios administrativos entre todos los agentes intervinientes. Y eso puede dar lugar a una complicación organizativa enorme porque tienen una modalidad de tramitación compleja estos convenios administrativos. Y por eso el legislador español, en relación con los encargados del tratamiento cuando son administraciones públicas, ha contemplado una posibilidad muy práctica, que es la de que en su propio estatuto orgánico se le atribuya la condición de encargado de tratamiento y se incluyan en ese estatuto orgánico todas las garantías que exige el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, de forma que se evite la complejidad de desarrollar todo ese abanico de convenios administrativos entre unos y otros y simplemente haya un acto de adhesión sencillo a esa figura. Haya habido un caso particularmente curioso o novedoso en el caso de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, que en su estatuto orgánico ha hecho uso de esta opción para facilitar el desarrollo de todas las políticas y de todas las desarrollos tecnológicos que genera para que sean utilizados por terceros. Pero también en ocasiones estos habilitadores, estos encargados de tratamiento van a tener que usar la tecnología de terceros, inclusive de terceros privados. Y estos terceros privados tendrían esta condición de subencargados de tratamiento, a los cuales habría que aplicar también el mismo esquema de garantías. Tendría que haber un contrato entre el encargado del tratamiento principal y los subencargados del tratamiento en los términos que ya he señalado, pero con una cuestión adicional, es que es exigible que se produzca la intervención de esos terceros subencargados del tratamiento o subcontratistas, tienen que ser autorizados por todos aquellos responsables del tratamiento que permiten el acceso en un espacio de datos a la información de las que ellos mismos son responsables. Y para ello, el Reglamento General de Protección de Datos contempla dos previsiones. Una posibilidad de una autorización general o de autorizaciones específicas caso a caso. Para limitar y minimizar la complejidad que tiene esta posible intervención de terceros, es recomendable, o por lo menos desde la Agencia Española de Protección de Datos lo que estamos patrocinando, es que se vaya a un sistema de autorizaciones generales, aunque esas autorizaciones generales exigen en todo caso que los responsables del tratamiento, en el caso del espacio de datos de salud, las administraciones sanitarias, tengan que conocer la identidad de todos esos subencargados del tratamiento que van a intervenir y poder autorizar. Y aquí hay un detalle de las autorizaciones. Pero como va pasando el tiempo, quería hacer también una referencia particular, como ha señalado antes Joaquín, al Espacio Europeo de Datos Sanitarios. El Espacio Europeo de Datos y, en particular, algunos aspectos relacionados con la protección de datos, en particular con las bases jurídicas del tratamiento de los mismos. Este Espacio Europeo de Datos Sanitarios se basa tiene el punto de partida las previsiones del Reglamento General de Protección de Datos y, en particular, las relacionadas con el derecho a la portabilidad. Y como ha señalado Joaquín, pues hay en la propuesta de Espacio Europeo de Datos Sanitarios dos finalidades o dos bloques distintos de finalidades. Por una parte, el uso primario, que es la prestación de asistencia sanitaria en situaciones de desplazamiento a lo largo de la Unión Europea, y un uso secundario, que es el tratamiento de datos para investigación científica, para el tratamiento de datos de salud o para la gestión de los sistemas de salud y servicios sanitarios, o también para el desarrollo de medicamentos.
La propuesta, la base jurídica de esta propuesta que hace la Comisión Europea son los artículos 16 y 114 del Tratado de Funcionamiento y, como en todos estos espacios de datos, hay los responsables, como son espacios de datos federados, la información se mantiene en las administraciones sanitarias, en este caso, responsables de las historias clínicas, y se regula una infraestructura común, que es esta Health EU, en el caso del espacio de datos sanitarios, que debe proporcionar la Comisión Europea, a la que se atribuye la condición también de encargado de tratamiento, y habrá que articular las garantías a las que antes he hecho referencia. El marco para el uso primario de los datos sanitarios, en realidad la base jurídica es la presencia de los propios pacientes ante un profesional sanitario y por tanto, digamos, el que consienta en que se acceda a toda esa información. Pero para garantizar esa asistencia sanitaria, los operadores del mercado sanitario estarán siempre obligados a compartir los datos sanitarios con aquellos terceros profesionales sanitarios que hayan seleccionado los propios pacientes en situaciones de desplazamiento. Y no pueden prever la propuesta de reglamento que no puedan limitar o bloquear el ejercicio de estos derechos de forma que no sea posible el traslado de esa información o que se condicione de una manera que sea ineficaz el traslado de esta información. Para el uso secundario, la propuesta de reglamento ha incluido también algunas previsiones sobre las bases jurídicas del tratamiento de estos datos. Para el tratamiento de categorías especiales de datos, en el ámbito del Reglamento General de Protección de Datos, hay que dar dos fases, dos saltos. Un primer salto que es: hay una prohibición general para el tratamiento de categorías especiales de datos, y en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, pues hay una serie de excepciones que permiten levantar esa prohibición. El propio Reglamento del Espacio de Datos Europeos hace referencia a algunas de las excepciones, como son las de las letras H, I y J, que básicamente hacen referencia al tratamiento de categorías de datos en el ámbito de la salud, a la investigación y a la investigación sanitaria. Y aquí hay un error en esta presentación, porque esta referencia al artículo 10, apartado 2 del Reglamento Europeo, es un error porque no existe. Ahora bien, una vez que se ha articulado, se ha levantado esa prohibición para acceder a las categorías especiales de datos, es necesario buscar una base jurídica en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. Y ahí es donde va a haber que acudir, sobre todo para los temas de investigación, en los que hay una normativa sanitaria muy generalizada en todos los Estados miembros de la Unión Europea, a las bases jurídicas específicas, o bien de las normas propias normas europeas sobre investigación, o bien sanitaria, o bien a las legislaciones nacionales sobre investigación sanitaria. Es necesario hacer este complemento entre unas y otras normas. En nuestro caso particular, está desarrollado ya el espacio, se ha ido desarrollando en la Comisión de Salud Digital, este espacio de datos sanitarios de una manera que va avanzando progresivamente. Probablemente sea una de los Estados miembros donde pueda articularse, cuando se apruebe la propuesta del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, se articule, o en esa mentalidad, además del tratamiento de datos interno en España, con esa finalidad se está haciendo este desarrollo, y toda esta plataforma para articular el espacio de datos de salud en España se ha atribuido a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es la que tendrá que desarrollar esa plataforma en esa condición de encargado del tratamiento. Y con esto, pues termino mi intervención. Muchas gracias. ¿Joaquín? Gracias, muchas gracias, Jesús, que está muteado. Te preguntaba, Jesús, cómo andar de batería. Pues, ¿podemos dar paso a alguna de las preguntas que nos han hecho desde 32%. nuestro público? Vale. Nos da tiempo a todavía alguna preguntita. Nos pregunta Juan Francisco Cabrera, desde El Salvador, si al tener todo este ecosistema sobre el valor del dato, su uso, aplicación y viabilidad, ¿cómo se encuentra regulado? ¿Bajo qué legislación para su puesta en marcha?
Entiendo que esto va para Carlos, me parece a mí. Bueno, yo creo que es toda la legislación que ha comentado Joaquín al principio. O sea, tenemos todo este paquete digital europeo y si ya hablamos en concreto de lo que puede ser legislación de datos, pues la Data Governance Act, la Data Act, la Ley de Reutilización de la Información del Sector Público, la decisión de ejecución de esta Ley de Reutilización de la Información del Sector Público sobre los conjuntos de datos de alto valor, que es un tema clave que tampoco hemos tocado, la Ley de Flujo de Datos no personales, el RGPD. O sea, al final tenemos toda esta legislación europea que en los últimos años se articula en lugar de directivas que hay que transponer a la legislación española como reglamentos que son de directa aplicación y luego ya los matices que quedan que no están cubiertos por estos reglamentos es lo que ya en la legislación española pues serían las diferentes leyes al respecto, ¿no? O sea, Sí, las legislaciones, o sea, según la tipología de datos que se esté tratando y las finalidades que tengan esos tratamientos, habrá que complementarlo cuando haya una norma europea específica con la norma europea y si no con las legislaciones nacionales que afecten a esas finalidades y a esos tipos de datos. Y luego los distintos reglamentos que vayan saliendo en los espacios de datos, el de salud y los otros espacios de datos que están previstos que salgan, que tendrán también sus reglamentos oportunos también. O sea que al final el marco normativo habrá normas generales y normas ya concretas y específicas en cada ámbito. Pero al final es amplio el marco, bastante amplio. Joaquín, tú que te comentabas que tenías alguna Sí, pregunta para... yo tenía una pregunta para Carlos, de cuál puede ser el papel del sector público en el despliegue de los espacios de datos. y como Pues, hemos visto, o sea, estos espacios de datos al final son ecosistemas complejos y hay que irlos construyendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí las administraciones públicas pues tienen un papel clave, por una parte potenciando, apoyando esta creación de estos espacios de datos, o sea, básicamente con instrumentos de financiación, apoyando esta colaboración público-privada. En el caso de España, pues tenemos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de los fondos europeos, pues tenemos 500 millones de euros para el despliegue de estos espacios de datos sectoriales. En concreto, bueno, dentro del componente 12, inversión 1 de este plan de recuperación, pues hay para el despliegue de espacios de datos pues en el sector de movilidad, en el sector agrario, en el sector comercio, y luego tenemos 100 millones de euros para el sector de turismo, también como industria básica del sector en España, ¿no? O sea, eso sería por la parte de esa colaboración público-privada, pero realmente las administraciones públicas son también un gran banco de datos. O sea, el poner en valor todos los datos que tienen las administraciones públicas, el movilizarlos, el ir más allá de la publicación de los datos abiertos que se está haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, y por eso decía antes también que este concepto de los conjuntos de datos de alto valor es clave, o sea, porque ahí la Unión Europea lo que ha fijado ha sido una serie de conjuntos de datos que se tienen que publicar bajo unas determinadas condiciones. No es yo publico información y casi, no sé cómo decir, no me veo condicionado a publicarlo con unas determinadas garantías de unos SLAs, unas condiciones de nivel de servicio, ¿no? En estos High Value Datasets sí que voy a estar obligado a publicar una determinada información de una determinada forma. Pero más allá de estos High Value Datasets, yo creo que hay mucho margen para poner en valor estos datos que tiene el sector público en estos espacios de datos, ¿no? Y luego ya, pues finalmente, bueno, pues yo creo que bueno, el objetivo es llegar a constituir estos espacios de datos del sector público también dentro de las propias administraciones para compartir datos entre los diferentes organismos, ¿no? O sea que en un momento dado, si un ministerio, un organismo tiene una necesidad de tener un determinado dato para poder diseñar una política pública, pues que pueda acceder a, decíamos, estos catálogos de datos antes, esos catálogos de datos del sector público donde me encontrase que, bueno, que esta administración o este organismo es el que tiene este dato y lo tiene bajo estas condiciones de acceso. Que igual esas condiciones de acceso es que es necesario firmar un convenio de colaboración. Pues perfecto. Pero yo ya tendré esa referencia para saber dónde ir a buscar ese dato y poder constituir estos espacios de datos del sector público y que estos espacios de datos del sector público se integren con el resto de espacios de datos y de alguna forma tengan un carácter ejemplificador también de toda la potencia de estos espacios de datos, de este concepto, ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Carlos. Y Jesús, y en caso particular del espacio de datos de salud, ¿cómo se está desarrollando
en España, el espacio de datos de salud? Bueno, pues lo primero es que hay una unanimidad de todas las administraciones implicadas, tanto el Ministerio de Sanidad como todas las administraciones sanitarias de todas las regionales, de todas las comunidades autónomas, que comparten ese proyecto, que es un aspecto ineludible. El Ministerio de Sanidad y la Comisión de Salud Digital está desempeñando, bueno, hay un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud para desarrollar este espacio de datos, hay una colaboración proactiva por parte de las distintas administraciones implicadas, no solo para articular la infraestructura que es necesaria para desarrollar estos espacios de datos, donde también interviene la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y de los fondos europeos se han dedicado unas cantidades importantes también a las modificaciones que tienen que hacer las administraciones sanitarias autonómicas y a las que tiene que desarrollar la propia Secretaría de Estado de Digitalización para articular la plataforma que permita el acceso a esa información. Pero adicionalmente se han empezado a desarrollar ya casos de uso de esta información en el ámbito sanitario. Y esos casos de uso tienen una gran importancia desde el punto primero porque es un avance adicional de la puesta en marcha de este proyecto, y desde el punto de vista de protección de datos, porque estos casos de uso son los que permiten identificar las finalidades de los tratamientos y, por tanto, adaptar la tipología de garantías en cuanto a las bases jurídicas, en cuanto a, en fin, a todos los principios de protección de datos que deban realizarse. Es decir, y en mi opinión, tal como está desarrollándose este proceso, lo he mencionado brevemente antes, creo que el espacio de datos de salud que se está desarrollando en España puede permitir que, cuando esté aprobado el reglamento de espacios de datos europeos, puede colocarnos en una situación, digamos, muy innovadora, muy proactiva para la puesta en funcionamiento de ese espacio de datos, además de todas las utilidades que va a tener en el ámbito interno, tanto para asistencia sanitaria como para fines de investigación. Muchas gracias, Jesús. Hay una pregunta de un oyente, Jaime Enero, desde Perú, y quiere hacer una consulta a Carlos. Dice, ¿qué relación guarda o debe de guardar la construcción del espacio de datos con la arquitectura empresarial en las entidades y organizaciones públicas? O sea, bueno, te intento responder, pero no sé si lo voy a conseguir del todo. Espacio de datos va más allá de las organizaciones implicadas. O sea, lo que yo haga de puertas adentro en la organización, o sea, ya podemos hablar ahí de diferentes conceptos, como puede ser el data mesh, el data fabric, digamos que se queda de puertas hacia adentro, ¿no? O sea, en un momento dado, yo de mi organización considero que tengo una serie de productos de datos que soy capaz de poner en el mercado, ¿vale? Lo que yo haga internamente pues tendrá que ver con lo que os decía, ese gobierno del dato, esa gestión del dato, esa gestión de la calidad del dato, esa garantía de la calidad del producto de datos. Y en un momento dado, hacia afuera, yo publico mis productos de datos, que los voy a hacer accesibles a través de servicios de datos. Y esto enlaza también con otra pregunta que está aquí en el chat, ¿no? Que ya aprovecho para contestar, que es, vale, yo ya he puesto esos productos de datos, esos servicios de datos, soy capaz de generarlos. Si os fijáis, bueno, hemos hablado del caso particular del espacio de datos europeo de salud, pero digamos que ese es un espacio de datos súper regulado. O sea, yo creo que en otros sectores no vamos a tener tanta regulación. No es posible hablar de un espacio de datos de movilidad, porque ¿qué es la movilidad? O sea, el sector ferroviario, el sector terrestre, estoy hablando de la logística, estoy hablando de la movilidad urbana, o sea, al final voy a tener muchísima casuística como tal. Entonces, nosotros lo que pensamos es que van a surgir espacios de datos de una forma natural, quizás no grandes espacios de datos sectoriales, pero que la interoperabilidad entre estas islas de datos o entre estos pequeños espacios de datos es lo que me va a constituir al final estos espacios de datos sectoriales a nivel país y a nivel de la Unión Europea. Entonces, ¿quién garantiza esa gobernanza de estos espacios de datos? O sea, estos espacios de datos al final o se pueden construir alrededor de un operador dominante, ¿vale? Que es el que crea, habilita la infraestructura, busca a los participantes, todo ello con estas características que he dicho anteriormente,
o bien yo tengo un consorcio de empresas en un momento dado interesadas en montar ese espacio de datos. Pero al final, cuando yo haya constituido mi espacio de datos, tendré que montar una gobernanza de ese espacio de datos. Y esa gobernanza pues tendrá que fijar una estrategia, tendrá que fijar políticas, normas, procedimientos y tendrá que intentar armonizar cómo los diferentes servicios que se van a ofrecer en ese espacio de datos son ofrecidos, ¿no? Y sobre todo tendrá que buscar la interoperabilidad con otros espacios de datos. Paso más allá, ¿no? O sea, como veis, bueno, pues es todo un mundo de garantizar esa gobernanza de los diferentes espacios de datos y sobre todo garantizar la interoperabilidad dentro del espacio de datos y la interconexión con otros espacios de datos. Y todo esto dejando claro que sería quizás la primera pregunta de que todo lo que haga de puertas adentro es otro mundo totalmente distinto, que yo tendré que garantizar pues con un gobierno, gestión y gestión de la calidad del dato adecuado. No sé si he conseguido más o menos centrar el tema porque el tema puede llegar a ser muy extenso y dar para un máster, como quien dice. No, esto es complejo. Y Jesús, ¿cómo ves tú los espacios de datos y la protección de datos? Yo lo veo, vamos a ver, veo que son unas iniciativas innovadoras que implican, que habrá espacios de datos con datos no personales, con datos anonimizados, en fin, las variedades, las posibilidades son múltiples, ¿no? Pero yo siempre he partido de la premisa de que la normativa de protección de datos no puede ser un obstáculo, sino que tiene que buscarse las fórmulas adecuadas para aplicar esas normativas a tratamientos específicos, ¿no? Entonces yo creo que es perfectamente compatible la normativa de protección de datos con estos espacios de datos. Y que para articular ese cumplimiento normativo, dada la complejidad de agentes que pueden intervenir, hay que pensar con mucho detenimiento desde el principio cuál es la posición jurídica de cada cual y después analizar o en paralelo analizar todos los restantes elementos de garantías, de bases jurídicas, de medidas de seguridad, primero de análisis de riesgos. Y en todo eso, en todo ese proceso, sobre todo en el proceso inicial de esto que se llama la protección de datos desde el diseño y por defecto, del análisis de los riesgos que se pueden generar y desde el momento previo al desarrollo de estos espacios de datos, ir buscando soluciones prácticas para minimizar esos riesgos, lo que creo que es muy importante es una colaboración muy proactiva entre todos los agentes que intervienen, entre aquellos que disponen de la información, entre aquellos que van a tener que desarrollar las plataformas que permitan el acceso a los datos y las empresas tecnológicas que tengan que aportar esa tecnología. Y creo que en particular, como he indicado brevemente, para hacer estas evaluaciones de impacto en la protección de datos desde los momentos iniciales, tienen que estar muy bien articuladas esas relaciones y aprovechar los análisis que cada cual ha hecho, unos de sus tecnologías, otros de las estructuras orgánicas que se van a montar, de todos estos aspectos de los espacios de datos e integrar todos esos análisis para facilitar y hacer de la manera más rigurosa y más práctica posible el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Muchas gracias. Yo no sé, hay una pregunta también que gustaría hacer a Carlos. Dice, ¿qué pasos se pueden ir dando con vistas a crear espacios de datos mínimos viables? Y yo creo que va un poco en la línea de lo que he dicho en la presentación y he comentado en la respuesta, ¿no? O sea, al final lo importante es, tengo un problema de negocio, cómo ese problema de negocio que tengo lo puedo satisfacer en base a la compartición de datos. Entonces, intentar modelizar, intentar conseguir, conseguir que la compartición de datos entre diferentes actores solucione un problema de negocio o solucione o dé una nueva oportunidad de negocio. O sea, no centrarnos tanto en la tecnología, sino en solucionar ese problema de negocio, ¿no? Hemos hablado antes, y que al hilo de lo que comentaba Jesús, de los datos personales, pero realmente los espacios de datos no necesariamente tienen que ver siempre con información protegida. O sea, estamos hablando que en el términos europeos son los espacios de datos industriales que llama, o sea, un poco con la idea esta de los datos industriales de negocio, ¿no? O sea, entonces,
yo me centraría para generar este mínimo viable data space, ¿no? Este espacio de datos mínimo viable, en buscar esa satisfacción de esa necesidad de negocio, generar esa comunidad alrededor de ese caso de uso y luego ver cómo lo puedo implantar con las tecnologías que ahora mismo tengo desplegadas, ¿no? Y más a posteriori, cuando todas estas tecnologías, que no hemos hablado en detalle de ellas, pero bueno, pues hay todo un mundo de tecnologías efervescentes alrededor de estos conceptos de espacios de datos, estén más maduras, pues podré de alguna forma migrar o ver este negocio que yo ya tengo montado, esta comunidad que tiene un objetivo, que tiene una sostenibilidad, que tiene un futuro a largo plazo, lo podré mover a tecnologías donde quizás igual puedo hacer pues nuevas, iba a decir virguerías, nuevas ideas en cuanto a generar valor, ¿no? O sea, pero lo importante pues ahora centrarse en esa necesidad satisfecha en base a la compartición de datos y modelizarla sobre tecnologías o apoyarla sobre tecnologías maduras que pueden ser en estos escenarios de compartición de datos que yo hablaba antes, bueno, pues buscar un tercero de confianza, vamos a intercambiar la información o producto de data marketplace que existen ahora mismo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas por aquí. Feli, estás muteada. Feli, Decía que ¿querías decir por algo? ahora que quizás ya podríamos ir cerrando si no hay ninguna pregunta más. Sí, yo creo que ya Sí, procedería. Sí, bueno, hay una pregunta Hay una eh, pregunta, ¿cuál? de María Lourdes que pregunta que los espacios de datos presentados son desde la Unión Europea. ¿Cómo se proyectarían los espacios de datos considerados a los terceros países? O sea, en este caso, o sea, la Unión Europea, lo que dice, estos espacios de datos se crean alrededor de estos principios que hemos dicho, ¿vale? Y que un poco la idea es, en primer lugar, bueno, que van más allá de los países, de cada uno de los países donde se llega a generar, sino que tiene un ámbito europeo y da la posibilidad también de acceder a terceros países, de formar parte sus empresas, sus organismos en estos espacios de datos, siempre y cuando se satisfagan esos principios y valores europeos. O sea, un poco quizás en la línea también del RGPD, ¿no? O sea, bueno, pues si satisfaces esos principios y valores europeos, puedes participar. Estas son las reglas del juego. Aquí las tienes. En principio, pues se podría llegar a entrar a terceros países. Y hay muchas iniciativas europeas. Estamos hablando de ITSA o hemos hablado de Gaia X, que bueno, pues con Japón ahora mismo pues está intentando también, en el caso de ITSA Catena X, pues el sector de automoción, pues intentar también ampliar esos espacios de datos. Y en el caso de América Latina, que precisamente es nuestro público objetivo ahora mismo y el que más nos sigue, ¿cómo estará la situación? ¿Cómo Pues yo creo serían que, esos intercambios? o sea, yo creo que serían, bueno, por supuesto, son las mismas reglas del juego, o sea, satisfaciendo esos principios y valores europeos, ningún problema en adhesión a estos espacios de datos cuando se lleguen a constituir, ¿no? O sea, o garantizar esa interoperabilidad, ¿no? Entre los diferentes pequeños espacios de datos que vayamos construyendo. Y, Ha llegado otra pregunta y que hay que dice tener en muchas. cuenta, y hay que tener en cuenta que desde la perspectiva de protección de datos, Japón es un país que tiene una declaración de adecuación de la Unión Europea, o sea que es como si fuera un Estado miembro de la Unión Europea, pero también en Latinoamérica, prácticamente en todos los estados, en todos los estados latinoamericanos hay una normativa de protección de datos. Hay dos países que ya tienen una declaración de adecuación como si fueran exactamente igual que Estados miembros de la Unión Europea, como es la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, y hay digamos, un proceso en marcha de solicitud, de revisión de estas decisiones de adecuación en el marco del nuevo Reglamento General de Protección de Datos y de iniciativas de otros países para solicitar esa adecuación. Es decir, que hay un entorno jurídico ya y un desarrollo normativo que podría favorecer, en lo que se refiere a la parte de protección de datos, esta articulación en Latinoamérica. Sí, nos interesa mucho precisamente que se vea, ¿no? Y que se explicite. Con la colaboración de la ECID, siempre con la colaboración de la ECID. Sí, que se explicite además porque ha habido, bueno, pues ya sabéis todo el intercambio, toda la red iberoamericana de protección de datos que hay en la que participan todos los países. Por ese motivo también es importante
que se sepa, ¿no? Esa estrecha colaboración y esos marcos que, bueno, pues que son muy semejantes. Hay una última pregunta, porque si no, esto tenemos que cortar en algún momento, que nos dice, nos dice Juan Francisco, muchas empresas actualmente temen que tienen que compartir sus datos suponga una pérdida de ventaja competitiva y represente un riesgo de mal uso. ¿Cómo lograr motivar a las empresas para que tengan una confianza sobre los datos que comparten? Pues esa es una de las preguntas del millón, ¿no? O sea, pero básicamente volvemos a la idea de confianza, seguridad y soberanía. O sea, que tú realmente compartes cierta información, pones un precio. O sea, hemos hablado de que compartir no es dar gratis la información en abierto. O sea, tú generas un producto de datos que pones en el mercado y que tiene un precio. Y tú tienes que pensar qué información puedes compartir que no te impide esa ventaja competitiva o que no te da que no pierdes esa ventaja frente a tus competidores y cómo puede beneficiar eso quizás hacia una integración vertical de toda la cadena de valor, ¿no? Y sobre todo el tema de la soberanía del dato, o sea, bajo qué condiciones voy a poder poner yo esa información en el mercado y cómo paso más allá de lo que puede ser un contrato clásico, o sea, cómo puedo realizar ese enforcement técnico que se llama, o sea, esa comprobación por máquina de que efectivamente se verifican esas condiciones. ¿Vale? Y todo ello para lograr esa confianza y soberanía. Bueno, hay muchas de felicitaciones hacia vosotros, hacia los tres, y yo creo que podemos casi dar por concluida la sesión de hoy. No sé, Joaquín, si quieres decir alguna cosa, si no, No. vamos a ir cerrando. Yo creo que ya procede ya que nos despidamos Sí. Y esperar que hayáis sacado provecho sobre todo las intervenciones de Jesús y de Carlos. Que no la han concretado más. Bueno, yo El destacaría... marco general tuyo. Aquí todos hemos aportado. Sí, yo destacaría que han sido unas intervenciones que nos han dado bastante luz de unos temas sumamente complejos, pero que la verdad es que han sido expuestos de una manera sencilla dentro de esa complejidad. Hemos tenido un marco muy amplio y muy general de cómo está la normativa, que no es nada fácil tener esa visión tan panorámica de la normativa en este momento, de qué se está desarrollando, por dónde van, hacia dónde vamos y todo esto. Luego nos habéis destacado mucho esos espacios y esa tendencia a esos ecosistemas y a esa interoperabilidad que es sumamente importante y cómo estamos tendiendo a ella en estos espacios de la Unión Europea. Y luego se ha aterrizado también hacia, pues hacia cómo se tiene que hacer en las administraciones, en las empresas, ¿no? Dando más hincapié a las figuras del encargado y del habilitador. Y además poniendo un ejemplo para el caso del tema sanitario. Entonces, yo creo que en general se ha visto que esto pues es un campo amplio, que hemos querido dar unas pinceladas lo más exhaustivas posibles a la vez de que sean también accesibles para el público general. Creo que hay un tema de confianza muy importante, que es el que se trata de generar precisamente con toda la labor que se está haciendo, de la privacidad y lo importante que es la salvaguardia de los derechos y las libertades personales. También se ha hablado de temas de datos, digamos, más comerciales, pero también de los datos personales. Y yo creo que lo que queríamos, en definitiva, tanto desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como desde la Agencia de Protección de Datos, pues es transmitir este valor social y este valor inclusivo, ¿no? de todo el trabajo que estamos haciendo y de todo el trabajo que se va desarrollando. Darle las gracias, por supuesto, a nuestros ponentes, que han sido magníficos, y por supuesto a nuestro público que ha estado atento durante todo este tiempo y que esperamos que mañana y pasado también nos sigan, porque mañana tenemos otra intervención, otro de estos conversatorios, que serían sobre los retos del futuro de la inteligencia artificial, y el miércoles tendremos otro sobre derechos de los menores en el ámbito digital. Entonces les esperamos en los próximos días. Un saludo y muy buenos días, buenas tardes. Perfecto, muy bien, gracias.